predicciones mensurables en el arco de la guardia. Y lo que encontraba era que las predicciones de una parte de ese sistema influían fuertemente sobre los otros. Es decir, que si uno medía algo sobre la parte A del sistema, eso repercutía en el resultado de las predicciones de la parte B del sistema. Es lo que no llamamos internacionalmente. Entonces, combinaron esas dos cosas y en las charlas de café hablaron de la posibilidad de diseñar un experimento pensado en ese momento. En 1935 aparece Podolsky. Comentan que sus habilidades eran más de sociabilidad y de política que de científicas. Y se dio a la tarea de pegarse al joven Rosen y discutir también en charlas de café sobre lo que él había investigado respecto a la molécula de hidrógeno. Y parece también que Rosen le comentó a Podolsky lo que ocurría con las discusiones en mecánica cuántica de Einstein. Resulta que Einstein no supo nunca de ese paper. Se enteró de ese paper una semana antes de la publicación en Physical Review Letters del artículo, y eso porque salió en primera plana en los periódicos el encabezado: Einstein ataca nuevamente a la mecánica. Einstein contra el periódico. ¿Yo cuándo? Empieza a leer y en esa primera plana hace la descripción del artículo que firmaban Einstein, Podolsky y Rosen en Physical Review Letters, que saldría próximamente a la luz, y resulta que el portavoz era Podolsky. Entonces, de inmediato, Schrödinger le mandó una carta de petición, una vez ya publicado el artículo, a Einstein, y Einstein le contesta: bueno, sabes, por razones de lenguaje fue escrito por Podolsky después de muchas discusiones. Resulta que Einstein también era bastante modesto y no quiso mover un dedo para afectar al joven Podolsky. El mismo Podolsky reconoció años después su hijo que él y Rosen debieron haberle mencionado a Einstein cuando ellos pensaban que ya tenían algo concreto entre manos. Pero también se comenta por John Hart, que era compañero de Podolsky y era su compañero de oficina en la institución donde estuvo Podolsky después de estar en Princeton, que Podolsky le comentó explícitamente que agregaron el nombre de Einstein sin su permiso. Entonces los historiadores son bastante condescendientes y dicen: bueno, vamos a terminarle este pequeño desliz, este exabrupto a Podolsky, porque pues gracias a él se generó una nueva línea de conocimiento y todo lo demás. Pero esto obedece a razones meramente humanas. Cuando llegó Podolsky a América, en particular llegó a Princeton, estaba desesperado por conseguir un empleo. Y se enteró que estaba Einstein en el camino y buscó el mecanismo de firmar con Einstein, lo que sea. Y ya con la firma de Einstein solicitó empleo en otro lugar y se le dio, porque ya había firmado con Einstein. Entonces estas son cosas que, bueno, lo dicen los historiadores. Hay muchos historiadores que coinciden con este pasaje, y en ese sentido es un poco triste la historia de este paper del EPR. Así que yo no sé si de verdad hay que agradecerle a Podolsky o no. En fin, la versión elaborada de forma sencilla de este experimento de Einstein-Podolsky-Rosen se debe a David Bohm, este mismo David Bohm que estableció la posibilidad de una teoría de variables ocultas como una alternativa a la versión ortodoxa de la mecánica cuántica. ¿Sí? Y atención, nuevamente, hay quien dice que los resultados experimentales de Alan Aspect con respecto a las desigualdades de Bell cancelan la posibilidad de variables ocultas. No es cierto, hay una que no cancela, la de Bohm. Los resultados de Bell, teóricos y experimentales por Aspect, no descartan la posibilidad de la teoría de variables ocultas de Bohm. Entonces lo que Bohm propone es una versión refinada de este experimento y dice: bien, finalmente se conserva el momento angular. Vamos a diseñar un experimento donde tenemos un sistema que tiene inicialmente spin 0
Y este sistema va a decaer en dos subsistemas, A y B. Y vamos a permitirle al sistema A que tenga el spin hacia arriba y al sistema B hacia abajo, o al revés, no importa. ¿Sí? De tal forma que el momento angular antes y después se conserva. La descripción teórica del sistema completo es como sigue. El estado del sistema completo es por este keto. Aquí el A y B son por la nomenclatura actual, como dice Marco, para estar a la moda, de Alice y Lobo. Y esto está el antes y el después. En el después lo que vemos es que la descripción, ¿sí?, necesariamente es en términos de un producto tensorial, como nos enseñó Marco hace un momento. ¿Por qué? Porque se trata de dos sistemas en principio dependientes, ¿sí? Pero estos dos sistemas son tales que si A tiene el estado hacia arriba, entonces B lo tiene hacia abajo, porque debe conservarse el momento angular. Pero también existe la otra posibilidad, que si A tiene el estado hacia abajo, B lo tiene hacia arriba. Y este raíz de 2 realmente va aquí como 1 sobre raíz de 2, calculo todo esto, de tal forma que si uno calcula la probabilidad del evento A hacia arriba, este evento tiene la mitad de probabilidad de salir en el resultado y el otro la mitad de probabilidad, o sea, son igualmente probables cualquiera de las dos combinaciones. Entonces, eso se refleja aquí. Dejemos que Alicia se quede aquí en México y que Bonifacio, que es en México, ¿verdad? No se me ocurrió otro nombre, yo porque precisamente no. Bonifacio está en Japón, ¿sí? Entonces, esta expresión matemática está de tal forma que si A tiene destino hacia arriba, necesariamente, aunque B está en Japón, va a detectar que su destino está hacia abajo. Y lo mismo, al revés. Entonces, a este nivel es simplemente una correlación, como decir, que obedece única y exclusivamente al hecho de que el momento angular se conserva. El experimento fino entra cuando A en México pasa su estado por un polarizador y cambia la orientación del spin de su partícula. Digamos que en lugar de que lo tenga así, sin medir, sin destruir el estado cuántico del sistema, obliga a su partícula a que ahora el spin esté estable. Entonces, lo maravilloso, a mí me fascina eso, es fantástico. Resulta que Bonifacio va a encontrar que su spin está en consecuencia, si Alice lo encontró así, que Bonifacio va a estar así. El momento angular se sigue conservando, a pesar de modificar en el camino el momento angular. Eso es la consecuencia de la información. Eso es la expresión mensurable en el laboratorio de lo que llamamos entrelazamiento. Les repito, primera parte, correlación, conservación de momento. Segunda parte, modifica el momento sin medir, se sigue conservando el momento. Esa es una consecuencia fundamental de la teoría gracias a este desliz de Podolsky. ¿Ya? Entonces déjenme concluir aquí simplemente resaltando un detalle que es importante con respecto a lo que comentó Marco en la mañana. Resulta que no todos los estados Marco nos mostró en la mañana que si tenemos dos sistemas, en este caso A y B, ¿sí?, vamos a adjudicar un espacio de Hilbert al sistema A y un espacio de Hilbert al sistema B. Y si queremos hacer una descripción cuántica del sistema completo A más B, entonces necesitamos un espacio de Hilbert que sea el espacio de Hilbert A plus el espacio de Hilbert B. ¿Sí? Y Marco nos enseñó que si asociado con esto hay una base así, y asociado con esto hay una base así, entonces asociado con esto hay una base así. ¿Sí? Y entonces daría la impresión de que cualquier vector en H, un vector A, voy a dibujarlo así, y cualquier vector en H
Se podría escribir entonces necesariamente como un vector de A cruz un vector de B. Esto no siempre es posible. Cuando esto es posible, decimos que sí se factoriza de esta forma. Cuando se factoriza de esta forma, lo que estamos entendiendo es que las mediciones que hagamos sobre el estado de B no afectan las mediciones de A. Y al revés, matemáticamente uno puede mostrar que hay estados que no permiten esa factorización, como el estado que está arriba, este que tenemos aquí. Observen que esta es una combinación lineal de dos elementos base. Tenemos esto que es igualmente probable a esto, porque tenemos dividido por una raíz de 2. Esto que está aquí es el estado de Bonifacio y de Alicia que les mostré en los instantes antes. Si pensamos escoger un vector arbitrario en el espacio de 1 y un vector arbitrario en el espacio de 2, tenemos una combinación lineal general, donde en principio alfa 1 y beta 1 y alfa 2 y beta 2 son arbitrarios a determinar. Y queremos expresar este vector como el producto vectorial de este, tensorial de este con este, vemos que tenemos este resultado. Entonces, para reproducir de este resultado lo que tenemos arriba, necesitamos que estos productos cruzados sean iguales a 1 sobre raíz de 2 y que estos otros productos cruzados sean 0. Así que hay que resolver este sistema de ecuaciones. Y como ustedes pueden observar, no hay solución más que la trivial donde alfa, beta, 1 y 2 son 0. Así que este simple calculito muestra que no siempre es posible expresar estados, ¿sí?, como un producto tensorial de dos subsistemas. Cuando esto ocurre, decimos que este vector describe un estado entrelazado con las implicaciones físicas que les acabo de decir. Entonces con esto termino, pero hay más cosas que continuaremos. Gracias. Por favor, pregúntame, ¿qué más tenías que decir? Sí. No me gusta la parte de entrelazamiento donde dices que ya van separadas las partículas que están correlacionadas y que dices que uno le puede aplicar una rotación, pero o sea, cuando mides el momento angular de la dirección perpendicular, o sea, de todos puedes tener no son como vectores normales, sino que aunque esté por ejemplo el vector en LY, si tú mides LX puedes obtener una medición del 50% a obtener más, 50% menos. Entonces no entiendo cuál es la diferencia cuando tú dices que lo rotas y haces la medición, o sea, entonces te sale un 100% del otro lado, en la partícula. Sí, el chiste está en que si tú generaste las partículas así, ¿sí?, en el camino rotas este y lo mides, ¿sí?, y el 100% te va a seguir. Haces esto, rotas este, después de rotarlo lo mides y encuentras que está aquí y te preguntas cuál será este. Si este está así, vas a encontrar que el otro con certeza completa y absoluta es así. Cuando los generaste así, es decir, los generas así, tú haces una rotación en este. ¿Qué es lo que le dijo a este que debía modificarse para que, a pesar de esta modificación que haces, se siga manteniendo la ley de conservación inicial? La no localidad. Pero tú dices que los generas así, pero realmente tú no sabes si están así o así. Eso con 50%. Entonces cuando lo rotas, digamos, más piso para abajo. Cuando yo digo que los genero así, tienes razón. Pueden ser así o así. Lo que quiero decir es que los generas de tal forma que se conserva el momento angular. Suponte que los generas a lo largo de la vertical y los generas así. No importa si finalmente son así. Lo que importa es que la suma de sus momentos es cero, porque inicialmente lo tenías en cero. Los pudiste haber generado así, no importa eso. De hecho, no sabes cómo se generaron, ya. Pero sí sabes que uno tiene el momento angular opuesto al otro para que den cero, ¿sí? No te preocupes de cómo se generaron, como hayan sido, ¿sí? De tal forma que si tú mides sin modificar nada, mides este así, sabes que el otro está así, porque se conserva un momento angular. Entonces están así, no sabes cómo los generaste.
Y lo haces pasar por una rotación de momento angular, la que hay así. Tampoco sabes a dónde a dónde lo mandaste porque no sabes cuál era. Y lo mides, y resulta que lo mides en esa dirección. Y mides otro y encuentras que está en esta dirección. Sí, Oscar, pero ahí si tú tienes un sistema, no tienes un estado de Bell y le aplicas una operación local de un lado, el otro no se transforma, o sea, su par no se transforma. O sea, sí hay una correlación, la correlación sigue permaneciendo, pero no me queda claro que si está así. Si haces una medición local ya no se conserva No, déjalo la medición local, haces una operación local. O sea, le aplicas algún operador, entonces el primer subsistema pues sí se va a transformar, pero el otro no tiene por qué transformarse porque no hay un operador local sobre ellos. Pero es que hay operadores locales que preservan el timing y hay otros que no lo utilizan. Son los operadores celestes, tienes que distinguir entre ellos, son dos clases. Hay algunos operadores locales, los que lo escribe Oscar, son aquellos, bueno, es un ejemplo de los que preservan el entanglement. Sí, pero para preservar el entanglement tienes que operar sobre los dos. O sea, si estás aplicando sobre uno, nada más vas a modificar la propiedad del uno. Sigue habiendo entrelazamiento, ¿sí? Pero no me queda claro porque dices que si rotas el otro también rota. O sea, según yo no rotaría. Se quedan relacionados. Nuevamente. Esto lo estoy haciendo una descripción de cómo se desvió mi charla a cómo pude enderezar, ¿no? Así que, pero lo que estoy diciendo no es falso, tampoco es impreciso, solamente que es una expresión global. Las matemáticas las podemos usar a nivel exactamente que tenemos, no hay dificultades. Pero gruesamente es lo siguiente. La duda de David era por qué yo aseguraba que salían así y no así o así. No te preocupes, lo que sabes es que hay una relación entre ellos, no se destruyen. Que el momento angular total se conserva. De tal forma que en cualquier momento, claro, no los debes dejar evolucionar tanto tiempo porque cambian, porque interactúan con el ambiente. Pero en algún momento dentro de esos límites donde no hay coherencia todavía, si tú mides y lo encuentras así, el otro va a estar así. Si lo encontraste así, el otro va a estar así. Y lo mides y encuentras eso. Muy bien, ahora déjanos así, revisando, y haces una rotación a ciegas. No sabes cuál fue el que tenías aquí y haces una rotación. Lo que sabes es que estás afectando el momento angular y después mides y encuentras que estaba así. Pues resulta que cuando mides el otro está así. Pero eso siempre y cuando hagas una operación que también te preserve el momento angular. O sea, y no necesariamente es cualquier medición. Pues. Cuando estoy diciendo que hago una modificación de momento angular, estoy diciendo sin medir. No, es que no tienes que medir. Olvídate de la palabra medir. A lo mejor la estoy usando, pero no estás midiendo nada. ¿Sí? Estás haciendo una interacción con el primer subsistema, ¿sí? Pero si esa operación no conserva el momento de todo, no pasa eso. Claramente debes hacer esa operación para que la ley de conservación se preserve. ¿Sí? Ese es el truco. El truco está que a pesar de que esa es una operación, la ley de conservación se preserva. ¿Sí? Sí, puedes hacer el refinamiento de qué tipo de operaciones puedes hacer para que esto se cumpla. Bien, pero esta clase de operaciones no las encuentras en el mundo clásico. Sí, claro. No hay tales. Entonces sí, es un grupo selecto de operaciones que tú puedes hacer para que al final del día la ley de conservación original se preserve a pesar de modificar aparentemente el estado cuántico de Entonces en ese sentido estamos de acuerdo, pero sí hay que hacer operaciones vigilando esa propiedad de su cuerpo. Esta es la típica discusión en la que me gusta participar diciendo mis frases famosas, ¿no? Declaro mi ignorancia. Declaro me absuelvo de lo que voy a decir, ¿no? Y declaro mi incredulidad, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, pueden estar ahí las matemáticas, las puedo ver, ¿no? Y de todos modos hacer esa operación, físicamente hacer una operación, entiendo que hay una interacción. O sea, y si hay una interacción en un lado, me cuesta mucho trabajo creer que en el otro lado yo haga lo que nos estás diciendo, o sea. Sí, ese más o menos fue el argumento inspiracional del artículo de las tecnologías. Partiendo del argumento de que eso no es posible, se llegaría a una situación absurda que contradice el sentido común. Y entonces a la vuelta de los años resulta que el sentido común y el mío no sirven para nada cuando se trata de los fenómenos
cuánticos. Y esa es la moraleja relacionada con lo que comentaba Josué. Finalmente estamos supeditados a nuestros 5 sentidos. Somos un conjunto de huesos, carne, tendones, sangre. Somos un aparato de medición que tiene estos 5 sensores, repito, extendidos por nuestros aparatos de medición. Y estamos anclados a eso. Entonces es razonable que las cosas que salen de lo que nuestra experiencia cotidiana, personal, nos indica, lo aceptemos tal cual. Eso fue un poco la discusión a principios de la teoría cuántica. Ahora, gracias al entrenamiento académico que recibimos algunos cuantos, creemos estar en mejores condiciones que los padres fundadores, pero seguimos a ciegas todavía. Entonces, el resultado final y la moraleja, yo creo, de todo esto es intentar ser flexibles, no ajustarse tanto a nuestra noción de realidad, porque ya sabemos que falla, pero mantener, eso sí, al final del día, al experimento como el juez universal de lo que propongamos en el examen. Y hasta el momento esto, aunque suena descabellado, se vive en el laboratorio. Creo que Nidia nos va a hablar de estas cosas. O sea, todo lo que yo no digo Nidia, Nidia dice que ya se acabó el tiempo porque si sigues... No va a acabar ella después. No, es que déjenme comentarles. Afortunadamente Nidia está con nosotros. Desafortunadamente solo Nidia está con nosotros. Cuando digo solo Nidia porque en nuestro grupo ahí tenemos estudiantes que están haciendo experimentos con base también en teoría. Uno de ellos está ahora mismo en Austria con el grupo de Anton Seligman haciendo experimentos precisamente de estas cosas con un modelo teórico que desarrollamos en su tesis de maestría. Lo fichó Anton Seligman para hacer los experimentos allá. Entonces, Nidia está también haciendo experimentos con colegas de la UNAM y también otros estudiantes de UPICA, pero como ellos no son senior, digamos, todavía están muy verdes, no participan en esta charla. Por eso digo que Nidia desafortunadamente es la única que nos va a conectar con el mundo experimental. Bueno, esta tarde también Máximo López nos va a conectar con el experimento, ¿sí? Que nos va a hablar de puntos cuánticos. Pero de estas cosas que tienen que ver con fundamentos de la teoría y demás, de momento solo Nidia. Así que guarden sus preguntas para que volvamos a Nidia con ellas al regreso. ¿Sale? Aplaudan. Oye, José Luis, ¿nos puedes acompañar? Voy a ver quién se